la historia arqueológica, lo que es la historia de las diferentes etapas de lo que es Chobchi, en los diferentes procesos de la prehistoria del Ecuador, ¿sí? En el precerámico, el formativo, el desarrollo regional y la integración, que son puntos importantes de la arqueología y la prehistoria ecuatoriana, que va desde el 13.000 antes de Cristo hacia el 1470 después de Cristo, incluso hasta el 1534 después de Cristo, cuando ya llegaron los españoles. Entonces es parte de lo que es la prehistoria de Chobchi. Y también les invito a mi conferencia, que me olvidé de colocar ahí en los videos, pero yo les invito a mi conferencia sobre Gualaceo, historia prehispánica. Les invito a mi conferencia Gualaceo, historia prehispánica, porque Zig-Zig también un tiempo perteneció a Gualaceo en el transcurso del siglo XIX. Zig-Zig y Chobchi pertenecían al cantón Gualaceo cuando Gualaceo era uno de los importantes cantones que aglutinaban toda la zona de lo que hoy es Huachapala, Sevilla de Oro, El Pan, Paute, Chordelej, Zig-Zig. Chobchi en algún momento pertenecía al cantón Gualaceo en el siglo XIX. Entonces yo por eso también les invito a una conferencia que tengo, Gualaceo, historia prehispánica. Gualaceo, historia prehispánica, donde que también hablo brevemente sobre Chobchi, pero aquí, por supuesto, estoy más desarrollando. Entonces, lo que es Gualaceo prehispánico, hablo de todo lo que fue Gualaceo en la época prehispánica y cuáles eran los puntos más importantes del cantón Gualaceo y los cantones que pertenecían también al cantón Gualaceo. Entonces tengo la historia de Gualaceo en diferentes conferencias, pero una de esas conferencias es Gualaceo, historia prehispánica. Entonces, una vez revisado lo que es la arqueología de Chobchi, nos vamos a referir ahora a lo que es un poco lo que es la paleontología. Lamentablemente la paleontología en Chobchi y en el Ecuador no está muy desarrollada. No existen en el Ecuador, lamentablemente, muchas investigaciones sobre paleontología, pero ojalá progresivamente se vayan formando, se vayan educando muchos paleontólogos. Y yo tengo una conferencia que también les invito en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa a una conferencia donde que explico qué es la paleontología, ¿sí? ¿Qué es la paleontología? En breves rasgos, la paleontología es el estudio de los huesos, de los fósiles, de las huellas dejadas por nuestros antepasados y que se complementa la paleontología con lo que es la arqueología, porque la arqueología es una rama de la antropología que estudia la cultura desde el punto de vista material, de las culturas ancestrales desde el punto de vista material y lo que es la prehistoria. Sí, lo que es la prehistoria estamos hablando de hace, en el caso americano, de hace unos 30.000, otros dicen 60.000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, hasta ahí llega lo que es la arqueología, pero la paleontología, en cambio, nos sirve para irnos mucho más atrás en la historia natural, y por eso he titulado a esta conferencia La historia natural de Chobchi, que no solamente es cultural y arqueológica, sino también la historia natural y la importancia dentro de eso de lo que es la paleontología. Yo les invito a esta conferencia y vamos a irnos más atrás. ¿Por qué digo esto? Porque yo había mencionado que dentro de lo que es la cueva y el precerámico se habían encontrado mucho lo que es la industria lítica, pero sobre todo se habían encontrado huesos de animales y ciertas huellas de fósiles de animales. Entonces, la paleontología lo que estudia son los fósiles. Y lamentablemente no se ha hecho muchas investigaciones desde el punto de vista paleontológico en Chobchi, que en algún momento sería importante que se desarrolle. Ya, para irnos más atrás, incluso más atrás de lo que es la prehistoria, antes del poblamiento de Chobchi, del Ecuador, que data de hace unos 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Vamos a irnos ahora más atrás. ¿Por qué? Porque sí hay huellas paleontológicas, porque se han encontrado
restos paleontológicos, pero en los años 60 y 70 la paleontología todavía acá en el Ecuador no estaba muy desarrollada, incluso hasta la actualidad no está tan desarrollada. Por eso es que ojalá en algún momento hayan investigadores que se formen en paleontología. Yo no soy experto en paleontología, acuérdense, yo soy psicólogo organizacional, que me gusta lo que es el desarrollo local, tengo una maestría en desarrollo local y dentro del desarrollo local un importante aspecto es la historia. ¿Sí? Dentro de lo que es el desarrollo local, el desarrollo comunitario, un elemento importante es la historia y por lo tanto la arqueología y la paleontología. Entonces, una vez dicho esto, la importancia de la paleontología, pues dentro de lo que es la cueva de Chopchi se han encontrado muchos restos de algunos animales que viven incluso hasta la actualidad. Entonces, digamos, si es que queremos ver registros arqueológicos, pues hemos llegado hacia la prehistoria, hacia el 8000 antes de Cristo, pero también dentro de la cueva negra de Chopchi se han encontrado varios huellas, fósiles y restos de animales. Uno de los animales que más se ha encontrado en Chopchi, afirmado por los arqueólogos, es el venado de cola blanca, ¿sí? Este es uno de los animales que ustedes ven en pantalla, el venado de cola blanca, que es uno de los que más se ha encontrado huesos y restos dentro de los sitios arqueológicos. Y por eso es que no solamente ahí necesitamos investigaciones arqueológicas, sino paleontológicas, que es la ciencia que estudia los fósiles de los seres vivos, los huesos de los seres vivos de hace miles, incluso millones de años. Entonces, por eso es que Chopchi debe ser un punto atractivo para investigar lo que es la paleontología. Y uno de esos elementos paleontológicos que podremos ir desarrollando, el que mayor abundancia se tiene en la cueva de Chopchi y en sus inmediaciones, es el venado de cola blanca. Les comento como una experiencia vivida, yo he visitado muchas veces Chopchi y en uno de los puntos de Chopchi, que mientras yo estaba caminando por sus sitios naturales, pude observar, ¿sí? A unos 100 metros aproximadamente de distancia donde estaba yo, pude visualizar un venado de cola blanca. Sí, para mi experiencia fue maravilloso encontrar ahí lo que es el venado de cola blanca que está en la actualidad. Vive en las inmediaciones de Chopchi, viven aún estos animales preciosos que es el venado de cola blanca y que se debería promover su conservación, su preservación, porque su ecosistema cada vez es más limitado. Entonces, este hermoso animal, venado de cola blanca, debería ser investigado también ahí en la zona de lo que es Chopchi, porque aquí estamos yendo ya más atrás. Y aparte de los pobladores humanos, ahí tenemos pobladores de hace millones de años, miles y millones de años, tenemos nuestros animalitos y pues hay que también hacer la historia de ellos. Y uno de esos famosos animales es el venado de cola blanca. Pero además del venado de cola blanca, que es el que más abundancia ha existido y existe en la zona de huesos de la antigüedad, de fósiles, entonces hay que investigar más sobre el venado de cola blanca. Algún rato haré una conferencia específica a lo que es el venado de cola blanca. Otro de los que se ha encontrado ahí restos es el venado enano o ciervo, que no sabemos si es que existe hasta la actualidad, pero como les dije yo, el anterior, el venado de cola blanca, sí puedo dar fe de que existe hasta la actualidad en las inmediaciones o en las cercanías de Chopchi, del Museo de Chopchi, de la Cueva Negra, pues porque yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, lo que no he visto y esperemos que hayan investigaciones más a profundas, también es el venado enano o el ciervo, ¿sí? Pudu Mephistófeles, el venado enano o ciervo. Entonces, también se han encontrado restos arqueológicos y paleontológicos, pero que no ha habido mucha investigación aparte de la que ya existe, el venado enano o ciervo. También otro animal que seguramente vive por la zona, por los bosques de la zona de Chopchi, es el zorro andino, porque se han encontrado también huesos de este animal en lo que es la Cueva Negra. El zorro andino o el perro andino, digamos, pero más conocido como el zorro andino. Y ahí está su nombre técnico más abajo, sí, el zorro andino. Otro de los animales y huesos que se han encontrado en la Cueva Negra de Chopchi es del zorrillo hocico de cerdo. El zorrillo hocico de cerdo,
que necesitamos investigar por los zoólogos, paleontólogos y biólogos en la zona, ¿sí? En las inmediaciones de la zona de Chouchi. Entonces hay mucho todavía por investigar en arqueología, en antropología, en historia y también en biología, en zoología y en paleontología. El tapir andino, ¿sí? El tapir andino que también seguramente debe existir y que se han encontrado sus huesos, sus restos paleontológicos en la Cueva Negra de Chouchi. Y antes de la llegada de los humanos, pues ya habían estos animales que poblaban el Ecuador, que poblaban Chouchi, que poblaban el Azuay. Y ahí yo les invito a mi conferencia que ya mencioné, que es Parque Nacional El Cajas, Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. Pero acordémonos que estamos revisando lo que es Chouchi en la provincia de La Suaya, en el cantón Sixi, y pues necesitamos también investigar sobre los animales y sus huellas y sus fósiles, desde la paleontología y la biología. Y el tapir andino es uno de esos huesos que se han encontrado en la Cueva Negra. La llama andina, ¿sí? La llama andina, o también llamada llama glama, también se han encontrado sus restos en lo que es la cueva de Chouchi hace 8.000 años antes, en el año 8.000 antes de Cristo, hace 10.000 años aproximadamente. Se han encontrado restos de la llama glama y que habrá que seguir investigando sobre la zoología y la paleontología de la llama andina. Otro de los que se han encontrado ahí restos es el oso de anteojos, el Tremarctos ornatus. El oso de anteojos también se han encontrado sus huellas, sus huesos en lo que es la Cueva Negra de Chouchi, ¿sí? Entonces hay que seguir investigando. Otro de los animales que se han encontrado también en la zona, sus restos, sus huellas, es el puma andino, o también denominado puma con color, ¿sí? El puma andino, o también denominado puma con color o con color, que es la subfamilia de los felinos o los felinae. Es el segundo mayor félido o felino en el continente americano después del jaguar, ¿sí? Entonces también hay que investigar si en los bosques, en las partes altas, cerca de Chouchi, existe hasta la actualidad el puma andino y cómo tratar de conservarlo, ¿sí? Porque se han encontrado sus restos arqueológicos y paleontológicos del puma andino, porque este puma está presente en diferentes puntos de América y de América del Sur, tanto en Chile, en Bolivia, en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, en el Parque Nacional Sajama en Bolivia, en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador también está presente en el Parque Nacional Sangay y en el Parque Nacional Podocarpus, y vive por lo general entre la costa del mar y los 5.800 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta de mamíferos medianos como venados, armadillos, conejos, raposas, roedores, ardillas, animales domésticos como ovejas y terneros en la actualidad. ¿Sí? Llega a tener una máxima velocidad de 72 kilómetros por hora y su esperanza de vida es de 8 a 10 años y en cautiverio incluso algunos viven hasta 20 años. Ya, la enfermedad más grave del puma andino es el virus de inmunodeficiencia felina. Entonces, otro de los animales que hay que investigar en las inmediaciones y en los puntos altos cerca de Chouchi, el puma andino. Ya, otro elemento importante de la historia natural de Chouchi, ¿sí? Es que hace, y no solamente de Chouchi, sino de América, es que hace 4 millones de años, 4 millones de años en el terciario geológico y en el Plioceno, se dio un gran intercambio biótico americano, ¿sí? Hace 4 millones de años se dio el gran intercambio biótico americano a través del Istmo de Panamá, ¿sí? Geológicamente se estableció un puente, digamos aquí, y por eso es que se denomina el gran intercambio biótico hace 4 millones de años. Entonces, nos hemos ido cada vez más atrás de lo que es Chouchi, desde la prehistoria hacia atrás. Entonces, hace 4 millones de años se dio el famoso gran intercambio biótico americano, y donde que migró el oso de anteojos y el puma con color desde Centroamérica hacia Sudamérica, ¿sí? Y habían también muchos animales que se cruzaron de Norteamérica a Sur y del Sur también fueron a Norteamérica. Y esto se conoce como el intercambio biótico americano
insisto, hace 4 millones de años, y que es investigado por varios académicos, entre ellos Eugenia Arnaudo y Sergio Rodríguez. Son dos, me parece que son argentinos, Eugenia Arnaudo y Sergio Rodríguez, que investigan sobre lo que es el gran intercambio biótico americano. Si vamos más atrás, o en esta misma época, hemos ido de 4 millones de años de antigüedad, hace 4 millones de años, hacia hace 65 millones de años, que es la era geológica cenozoica, la era cenozoica. Entonces, seguramente en Chobchi, en el Ecuador y en América, en esta época, en el Cenozoico, hace 65 millones de años hasta prácticamente, la era cenozoica dura hasta la actualidad, pero no todos sus animales, más bien hay muchos animales que ya se extinguieron hace 12.000 años, hace 12.000 años aproximadamente, muchos de estos animales de la era cenozoica se extinguieron. ¿Y cuáles son algunos de esos animales? El megaterio, el mamut, el tigre dientes de sable, que seguramente existieron en las inmediaciones de Chobchi, del Ecuador y de América, en la época cenozoica, hasta el fin del terciario. ¿Sí? Ya muchos de todos estos animales que ustedes ven en pantalla están extintos, pero en paleontología todavía se siguen encontrando. Por ejemplo, lo que es el megaterio, que es este de aquí, este oso perezoso gigante, conocido como el megaterio, se encontró inclusive aquí en el Ecuador un megaterio en lo que es la península de Santa Elena. ¿Sí? En la península de Santa Elena existió y se encontró hace unos pocos años, 1 o 2 años, se encontró lo que es la fauna del Cenozoico de hace 65 millones de años, pero existieron hasta hace unos 12.000, 15.000 millones, pero perdón, estoy equivocado, hace unos 10.000 a 15.000 años todavía existían megaterios, porque en la península de Santa Elena se encontró un megaterio de hace 40.000 a 50.000 años. Se encontró un megaterio de hace 40.000 o 50.000 años aproximadamente, se ha encontrado los fósiles, los restos de un megaterio en la península de Santa Elena, en el Ecuador, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que seguir investigando para ver si es que en Chobchi y en diferentes puntos arqueológicos y paleontológicos del Ecuador han existido estos animales. Entonces hay que seguir investigando para ver si en nuestro país, en esta época que va desde el 10.000 antes de Cristo hasta hace 65 millones de años, existe y existió fauna, si existieron mamuts, si existieron más megaterios, tigre dientes de sable y otros animales de la fauna cenozoica, del terciario. Entonces, eso necesitamos seguir investigando en el Ecuador, promover investigaciones, porque esto también puede ser de gran interés científico, para el turismo científico, para el turismo natural, para el turismo ecológico y cultural en el Ecuador, pues hay que seguir investigando fósiles y por eso es tan importante la historia natural y sobre todo la paleontología, ¿sí? La paleontología y la biología. Entonces, necesitamos seguir investigando para ver si es que en Chobchi y en diferentes puntos del Ecuador, asimismo como se ha encontrado en Santa Elena el megaterio, hay un museo en Santa Elena de la Universidad Estatal de Santa Elena sobre el megaterio. Entonces hay que identificar si es que hay si han existido otros animales en el Ecuador ya extintos. Si todos estos de aquí están extintos hace unos 12.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿ya? Entonces, por eso me he ido cada vez más atrás. Y si nos vamos más atrás, aquí está la era cenozoica, que va desde 65 millones de años hasta la actualidad, y la cenozoica se divide en dos grandes periodos. El cuaternario, ¿sí? Que va desde hace 1 millón de años hasta hace 2.5 millones de años, el cuaternario. Y dentro del Cenozoico o de la era Cenozoica también está el terciario, que integra el Neógeno y el Paleógeno. Entonces tenemos al cuaternario, que va desde hace unos 2.5 millones de años hasta hace unos 100.000 años aproximadamente, ¿sí? Entonces,
Eso es el cuaternario. Pero hemos llegado a los animales prehistóricos. Los animales prehistóricos hemos llegado a lo que es el terciario hace 65 millones de años. Entonces, el terciario va desde hace 2.5 millones de años, sí, que ustedes ven aquí en pantalla, hasta hace 65 millones de años aproximadamente. Eso es el terciario y el cuaternario dentro de lo que es la era cenozoica, ¿sí? Entonces nos hemos ido cada vez más atrás. Y pues hay que investigar otros animales en Chofchi, en el Azuay, en el Ecuador, en la zona interandina. Hay que seguir investigando los animales de Chofchi, en sus inmediaciones, en el cantón Sixi, en la provincia del Azuay. Hay que seguir investigando sobre algunos de los animales que se han encontrado y que también están un punto de investigación paleontológica. Debe ser el Parque Nacional El Cajas, acá en la provincia del Azuay, porque dentro de lo que es el Cajas, y mucha de su fauna está relacionada con Chofchi, se puede investigar sobre el cóndor andino, el tucán andino que ustedes ven en pantalla también, y que está en peligro de extinción, el cóndor andino, el tucán andino, el caracara, el gavilán, el chirote, patos, colibríes y otras especies de animales de aves. Necesitamos investigar esto en Chofchi y en el Azuay sobre el tucán andino. Y alguna vez tuve la oportunidad de ver el tucán andino en la zona alta de lo que es el Fasañán, que es y las Tres Lagunas, que es un punto intermedio entre el cantón Sixig y el cantón Chordelej, ¿sí? En la parroquia principal. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver alguna vez lo que es el tucán andino, pero necesitamos investigar más sobre esto. Biólogos, paleontólogos, necesitamos investigar las aves en el Azuay. Anfibios como ranas, como sapos y más, también necesitamos investigar en Chofchi y en la provincia del Azuay. Insectos, arañas, tipos de escarabajos, grillos, hormigas, copépodos, crustáceos y más. Reptiles como lagartijas, culebras, lombrices, tijeretas y más. Y peces en los lagos, en las lagunas y en los ríos como bagres, peces gato, etc. Entonces, estos animales necesitamos investigar, ¿sí? Con tanto los que existen en la actualidad como los que han existido en la historia natural de Chofchi y de la provincia de la Azuay. Necesitamos investigar y por eso necesitamos también a biólogos, zoólogos y sobre todo paleontólogos. Necesitamos paleontólogos en el Azuay. Biólogos, geólogos que se formen, sí, biólogos, geólogos que se formen en paleontología. Y hay un llamado para las diferentes instituciones educativas y las universidades que formen a personas en paleontología en el Azuay. También vamos a lo que es plantas y también la paleontología nos puede ayudar en eso, a investigar, y también la biología en la actualidad nos pueden ayudar a investigar sobre las plantas de Chofchi, ¿sí? Muchas de estas plantas están en el Parque Nacional El Cajas, están también en lo que es el Bosque Protector Aguarongo, en Igualaceo y Zig-Zig, en el Bosque Aguarongo y también en lo que es el Bosque Protector de Área Protegida, el Coyay, ¿sí? El Coyay. Alguna vez haré una conferencia sobre el Coyay y muchas de estas plantas están en el Coyay, en el Cajas y en el Aguarongo, que son los sitios naturales de mayor importancia en el Azuay, ¿sí? El Coyay, el Aguarongo y el Parque Nacional El Cajas. Y algunas de esas plantas que hay que investigar tanto que son actuales como los fósiles de estas plantas, necesitamos investigar sobre la flor del andinista, conocida como la chuquiragua, y ustedes ven en pantalla la flor del andinista, conocida también como la chuquiragua. También otras plantas hay que investigar sobre la achupayas, aguarongos, bromelias, musgos, plantas medicinales, etc. Entonces necesitamos también investigar sobre las plantas, sobre la fauna, sobre la flora en las inmediaciones de Chofchi y la provincia de la Azuay. Ya, y si vamos más atrás de la historia natural del Ecuador, la historia natural de la Azuay,
la historia natural de Chobchi. Hay que investigar en algún momento con recursos, cuando haya dinero y apoyo del Estado, porque genera atractivos turísticos y atractivos científicos. Hace 65 millones de años, en el Mesozoico Cretácico, en el Ecuador tenemos, por ejemplo, en Puyango, en el cantón Puyango, en la provincia de Loja, lo que es el bosque petrificado de Puyango, que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Hace 65 millones de años, un atractivo geológico, paleontológico, es el bosque petrificado de Puyango, en la provincia de Loja. Entonces, asimismo, hay que investigar la geología, ¿sí? Y bosques similares en la provincia de La Azuay. Para eso necesitamos de geólogos, de paleontólogos, ¿sí? Entonces hemos llegado hace 65 millones de años en el Ecuador. Hace 85 millones de años se ha encontrado asimismo en la provincia de Loja, hace 85 millones de años en la provincia de Loja, unos investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja han encontrado un dinosaurio conocido y que se le ha dado el nombre de Yamana Saurus, que ustedes ven en la parte de arriba, que data de hace 85 millones de años. Han encontrado los investigadores entre el 2018 y el 2019, han encontrado este famoso dinosaurio que le han denominado Yamanasaurus en el cantón Palta, en la provincia de Loja, ¿sí? El Yamanasaurus. Y siguen las investigaciones. Hay que investigar, asimismo, si existieron dinosaurios en la provincia de La Azuay, si existieron dinosaurios en Chobchi, en el cantón Siksik, etc. Hay que seguir investigando. Hace 201 millones de años, en el Jurásico, en el Mesozoico, hace 201 millones de años, en el Jurásico, se formó la cordillera de los Andes. Se formó la cordillera de los Andes hace 201 millones de años. La orogenia andina o el alzamiento de la cordillera de los Andes, citado por Augusto Ganser en 1973, y hay muchos geólogos y paleontólogos que investigan sobre este alzamiento de la cordillera de los Andes, ¿sí? La orogenia andina hace 201 millones de años, según a varios investigadores. Entonces aquí ya es el campo de la geología, de la paleontología. Necesitamos investigadores en estos campos y, por supuesto, seguir investigando. Pero para toda investigación necesitamos recursos, necesitamos inversión tanto de las universidades privadas, públicas, como del Estado, del Instituto de Patrimonio Cultural, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Turismo y, por supuesto, de las empresas de turismo que estén interesadas en Chobchi y en el Azuay. Entonces, esto es lo que mi conferencia sobre Chobchi y su historia natural. Y pues ustedes ven aquí también, para ya ir culminando esta conferencia, lo que son los diferentes periodos históricos de la Tierra, la historia natural de la Tierra y todos sus periodos. Entonces, prácticamente hemos llegado hasta el Mesozoico, la era mesozoica, hemos llegado hasta aquí, en lo que es la historia natural de Chobchi y del Ecuador, pues hasta ahí prácticamente hemos culminado. Y yo les invito a mi conferencia sobre la historia natural de la Tierra. Tengo una conferencia que se denomina La historia natural de la Tierra, donde que explico todo lo que es la historia natural de la misma, ¿sí? Sobre el planeta Tierra. Entonces, así vamos complementando lo que es la historia cultural, la historia arqueológica, la historia antropológica con la historia natural, la historia de la paleontología y de la geología en el Ecuador, ¿sí? Porque lo natural y lo cultural son elementos complementarios. Entonces necesitamos seguir investigando, promoviendo este tipo de conferencias para que la gente cada vez despierte su interés, tanto científico como turístico, en estos puntos importantes de la provincia de La Azuay y del Ecuador y del mundo entero, por supuesto. Entonces, esta ha sido la conferencia Chobchi, Historia Natural, y dentro de la historia natural también está la historia cultural, la historia arqueológica.
estoy a las órdenes para cualquier investigación de tipo histórico, de tipo documental, de tipo cualitativo, ¿sí? Y también para lo que es guianza, acompañamiento a rutas científicas y arqueológicas, para lo que es turismo en la provincia de La Suay, ¿sí? Y en Chocchi concretamente también estoy a las órdenes.